Yo me llamo Scott Ritter y Helga Zepp-LaRouche me ha pedido que prepare esta presentación por video debido a que no puedo participar directamente en esta importantísima conferencia sobre la seguridad internacional. Hoy estaré dirigiéndome o estaré hablando sobre el potencial de conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Por algún tiempo ya vengo declarando que esta es solamente una posibilidad que se está haciendo cada vez más probable, dada la trayectoria del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente en lo concerniente a Ucrania. También considero que la situación amerita describirse como una amenaza existencial a la sobrevivencia, no solamente de los Estados Unidos y Rusia, sino del mundo entero. Y en contra de algunas especulaciones o pronunciamientos públicos de funcionarios oficiales de Estados Unidos, particularmente el almirante Buchanan del Comando Estratégico es el comandante de combate encargado de los arsenales nucleares estratégicos y la preparación para su empleo, quien dice que podría haber una guerra nuclear limitada que tendría un impacto limitado. Yo considero que cualquier guerra nuclear culminaría en la eliminación de la especie humana y haría imposible la existencia de estados nacionales como Rusia o los Estados Unidos. Por consiguiente, lo más responsable es decir que la situación que enfrentamos hoy es quizá la situación más peligrosa que ha enfrentado jamás el mundo durante toda la era nuclear. Pues algunos dirán, oye, pero un momento, ¿y la crisis de los proyectiles en Cuba? Pues quiero señalar dos cosas. La crisis de los proyectiles en Cuba fue una situación peligrosísima y la historia no se equivoca en calificarla como tal, pero la magnitud de los arsenales respectivos de Estados Unidos y la Unión Soviética, comparada con los arsenales de Estados Unidos y Rusia en la actualidad, es mínima. Es mucha mayor la capacidad actual de depositar energía destructiva en los países blancos. Esto no tiene equivalente histórico. Además, durante aquella época había comunicación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El presidente John Kennedy se podía comunicar directa e indirectamente con Nikita Khrushchev, el secretario general entonces del Partido Comunista de la Unión Soviética. Adicionalmente, los embajadores soviéticos se reunían con líderes estadounidenses y los embajadores estadounidenses con los líderes soviéticos. Y había un canal de transporte muy importante que jugaba un papel clave en las comunicaciones, con las cuales se logró una solución que puso fin a la amenaza de guerra nuclear. Pero en la actualidad no existe una comunicación efectiva entre el gobierno de Biden y el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, no porque Rusia no quiera, sino porque el Departamento de Estado de los Estados, el secretario Anthony Blinken le ha ordenado al Departamento de Estado no entablar ningún tipo de contacto con sus equivalentes rusos, y el Departamento de Defensa ha dado las mismas instrucciones a sus agregados militares. Hay unas pocas excepciones. Hay conductos de desconflicto en la situación de Siria, y también hay comunicación entre los altos funcionarios militares de Estados Unidos y Rusia. Pero esto no se parece en nada a la comunicación global durante la última crisis global. Y a falta de tales comunicaciones que podrían facilitar una solución razonable y eliminar la posibilidad de comunicarse mal. Entonces, este riesgo ha aumentado exponencialmente.
junto con la posibilidad de equivocarse. Y si hablamos de una equivocación en el caso de la guerra nuclear, estamos hablando del fin del mundo. Estamos en una situación en que los Estados Unidos se ha propuesto el objetivo estratégico de derrotar estratégicamente a Rusia. Esto define la posición estratégica de Estados Unidos ante Rusia, particularmente en lo que tiene que ver con Ucrania. ¿Qué quiere decir derrota estratégica? Pues lo que quieren decir es el derrumbe del gobierno ruso, de la economía rusa, de la sociedad rusa, el desmembramiento de Rusia. O sea que Rusia ya no dejaría de existir como Estado nacional unificado, tal como se expresa en la Federación Rusa. Los rusos voltearon las tablas y si ellos se propusieran la derrota estratégica de los Estados Unidos, definiendo estas condiciones para los Estados Unidos, no solamente con el público de los Estados Unidos y todos veríamos esto como una amenaza existencial y responderíamos como corresponde. De la misma forma, los rusos han dicho que esto es inaceptable, ya que en esta situación los Estados Unidos han entrado en operaciones de combate directo contra la Federación Rusa. Lo estamos haciendo indirectamente empleando el sustituto ucraniano, pero los sistemas de cohetería que está usando Ucrania no pueden ser operados sin no solamente el apoyo de los Estados Unidos, sino con la interacción activa del personal militar estadounidense con los sistemas bélicos que está utilizando Ucrania contra territorio soviético. Muy particularmente su territorio, incluso previo a los hechos del 2014. Esto lo ve Rusia como un ataque directo, o sea, prácticamente una declaración de guerra. El canciller ruso Sergei Lavrov ha suavizado esta posición en una reciente entrevista con Tucker Carlson, en el sentido de que Rusia no lo ve como una guerra directa con los Estados Unidos, sino como un conflicto por sustitutos por medio de Ucrania. Pero previamente, tanto el presidente ruso como otros funcionarios rusos han declarado que Estados Unidos se han convertido en beligerante activo junto con Ucrania. Si usted suma a esto las declaraciones del contraalmirante Buchanan, el comandante estratégico de fuerzas de combate en la OTAN, quien en un estudio ante el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Washington, habló de que Washington está preparado para librar un intercambio nuclear, entre comillas, y ganarlo. Es comprensible que Rusia tendría que responder de tal forma que quede claro que también su emplazamiento estratégico de armas nucleares está en juego. De hecho, Rusia ha modificado su doctrina de empleo de armas nucleares. Una de las condiciones que justificaría este empleo sería en que una potencia no nuclear ataque a Rusia, así sea convencionalmente, con apoyo de una potencia nuclear. Esto amenazaría su existencia misma. Muchos creen que la política estadounidense de permitirle a Ucrania el uso de proyectiles estadounidenses en territorio ruso cumple estos requisitos. En todo caso, eso es lo que creen en Rusia. Entonces, la situación que tenemos de Estados Unidos y Ucrania en su enfrentamiento con Rusia suscita la posibilidad e incluso probabilidad de un conflicto nuclear. Lo positivo es que conocemos el problema y sabemos cómo resolverlo. El problema, claro, es el lanzamiento de proyectiles estadounidenses por parte de Ucrania contra Rusia. Si sacamos esto de la ecuación, se elimina también el aspecto escalatorio de la participación estadounidense en Ucrania, que activaría la doctrina de empleo de armas nucleares de Rusia. Pero si seguimos lanzando estos proyectiles ATACMS, se crean condiciones de escalamiento creciente. Por ejemplo, Rusia ya ha demostrado el uso de su proyectil Oreshnik en condiciones de combate. Primera vez que se usa en el mundo un sistema
armamenticio con tales características. Afortunadamente, llevaba una carga no nuclear, no tenía ojivas nucleares, pero esto indica un umbral que Rusia nos ha definido, el umbral que hemos violado nuevamente por conducto de Ucrania y su utilización de los ataques estadounidenses. En el Congreso, la Cámara de Representantes han han lanzado varias iniciativas para forzar al gobierno de Biden a echar atrás esta decisión. Pero en vista de la situación en que nos encontramos, en términos del almanaque, ya estamos a mediados de diciembre, realmente faltan solo 2 semanas para que entre la nueva sesión del Congreso en enero. Luego es muy poco probable que se pueda hacer algo más que hacer conciencia, pero esto en sí mismo es muy valioso, porque no solamente es la retracción de la decisión de los proyectiles de ataque por parte del gobierno de Biden, lo que marcará la diferencia, sino el ingreso del gobierno de Trump, porque haciendo conciencia de la realidad de la amenaza de guerra nuclear y la identificación de sus causas, que es permitirle a Ucrania usar proyectiles estadounidenses en territorio ruso. Esperamos que el gobierno de Trump haga las declaraciones correspondientes para aclarar que esta política no continuará bajo el gobierno de Trump. Y también esperamos que en esta situación, los funcionarios oficiales rusos entiendan que esto equivale a esa famosa escena en la película Jerry Maguire, donde Tom Cruise, hablando de la cooperación entre los países, dice, ayúdame a ayudarte. Eso es lo que tenemos en la actualidad, con la promoción de la necesidad de retractar esta decisión de lanzar proyectiles contra Rusia. Le estamos pidiendo a Rusia que nos ayude a ayudarles a ellos a alejarnos del umbral de la guerra nuclear y dándole al gobierno entrante la oportunidad de echar atrás esta decisión sumamente peligrosa del gobierno de Biden de permitir el uso de proyectiles estadounidenses en territorio ruso. Muchas gracias por permitirme participar.